בראשית ברא אלוהים את השמיים. Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo programa. Continuamos con el estudio de las Parashot o porciones de la Torah, como se conocen. Recordamos que hicimos un alto de 2 semanas por las fiestas que acabamos de tener, Pesaj, panes sin levadura, y nos escuchas desde el norte de México, transmitiendo a todo el mundo desde la página buscandoloescondido.com. El programa pasado estudiamos, por si ya no se acuerdan, Levítico 6.1 al 8.36 en una Parashot llamada Tzaf, y vimos instrucciones referentes a Aarón y a sus hijos en cuanto al sacerdocio y su consagración, pues se sintieron como unas largas vacaciones y la gente de seguro que agradeció estas 2 semanas en las que no les estuvimos molestando. Doy una cordial bienvenida y un saludo a Gabriel Estrada, que me acompaña virtualmente este viernes. Shabbat Shalom y buenas noches, Gabo, ¿cómo estás? Shabbat Shalom, Memo, contando la cuenta del Omer aún y muy contentos ahora por aquí, pues sí, otra vez de vuelta a las andadas. Sí, ya se extrañaban. Fíjate que algunas personas, sobre todo personas que conocemos, o sea, que físicamente tenemos contacto, piensan que nos juntamos en cada uno de los programas, nos juntamos físicamente en una casa y nos ponemos a grabar y pues se llevan una sorpresa cuando les digo que no, que tú estás en tu casa, yo estoy en mi casa, cada quien con sus diferentes versiones, con todo lo que sabemos ahí abierto en la computadora, y pues nos ponemos a platicar sobre las parashá. Y pues, ¿cómo te fue este Pesaj y esta fiesta de panes sin levadura? Y la cuenta del Omer, pues bien, la verdad es que la sufrí un poco. Fíjate que como que incluso traje sueño esa semana de la cuenta, de los panes sin levadura. Me tocó viajar también mucho, 2 días no pude comer porque los lugares a los que iba definitivamente no había nada que comer. Yo creo la gente que tiende un poquito a la ortodoxia, al menos en la cuestión de las fiestas, me va a entender muy bien, ¿no? Prácticamente en las tiendas de conveniencia, como hay una marca acá en México que se llama Oxxo, pues prácticamente entraba y no podía comer nada, ¿no? Entonces, de repente me vi 2 días comiendo cacahuates con agua y tenía que viajar 3 horas de regreso a mi ciudad, ¿no? Entonces, sí fue un poco difícil, pero definitivamente nada imposible. Muy satisfactoria también como cada año, ¿no? La experiencia. Todavía estoy pensando en qué tanto aprendí de este tema, ¿no? De batallar un poco con la comida, y me sentí muy cansado, me dio mucho sueño, fíjate. Como que no comí muchos carbohidratos, pero pues en general muy satisfecho porque siempre es como, híjole, como Un reto, es un ¿no? reto, exacto, es un reto decir, bueno, pues, ¿cómo espero cambiar otras cosas de mí si algo tan sencillo como dejar de comer levadura durante 7 días me es imposible, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que muy bien. ¿Y a ustedes como familia cómo les fue? Yo me imagino que con una niña, bueno, debe ser mucho más difícil, ¿no? Pues fíjate que realmente no tanto, pues como no hay nada en la casa, de pan, de todo eso, pues no lo extrañamos. Sí es difícil, sobre todo cuando estás fuera de tu casa o con familia, porque pues normalmente las demás personas no siguen estas fiestas, y pues es difícil que ellos están disfrutando de una pizza o no sé, algo así, y pues tú nada más te les quedas viendo, ¿no? Pero pues muy bien. Yo fíjate que sí aprendí algo que no me había pasado en los años pasados. Pues como dices, ahora tengo una niña de 1 año y medio, y fíjate que como unas 2 horas antes más o menos de que anocheciera, de que comenzara pues ya la fiesta de panes sin levadura, pues comimos y preparamos aquí en la casa, recibimos a pocas personas, realmente unas 12, 15 personas, para pues la cena de Pesaj y el comienzo de panes sin levadura. Entonces pues comimos rápido, pues estaba preparando el cordero, borrego, perdón, y antes de empezar a comer tuve que ir al Oxxo, porque no me acuerdo, algo nos faltaba, creo que agua. Entonces voy, compro agua y dije, bueno, el último pecadito antes de la fiesta, y ching, pues me compré un pan, ¿no? Un panesote. Entonces, pues llego a la casa, ya pues habíamos limpiado, sacado las boronas, de todo, 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 y pues me como mi pan. Eran 2 panes pequeños, y pues el otro pan, pues le doy un pedazo a mi niña, ¿no? Y pues mi niña ahí
echó boronas por toda la casa. No. Sí, pues la agarra con las manos y dejó en su sillita, en el piso, en todos lados. Y pues chin, ya yo creo 1 hora antes de que comenzara la fiesta, pues ahí me tienes buscándole y barriéndole y todo. Y yo dije, bueno, esto me debe enseñar algo. Y pues realmente sí, ¿no? Que siempre nuestra tendencia es ok, ya te entendí, Dios, estoy mal en esto y en esto, te voy a hacer caso, pero es la última vez que lo hago, ¿no? Como que sentí que me enseñó eso, de que debemos de ser más tajantes, como dice, ¿cuál es el día más importante? Dice la escritura, pues el día de hoy, porque no sabemos si mañana vamos a estar aquí. Entonces, como que me dejó mucho esa enseñanza de, ok, si ya vas a hacer algo, hazlo ya, no digas, bueno, el día de mañana lo hago, ¿no? Claro. Fíjate que además uno tiende a la ortodoxia, Memo, no sé si lo has percibido, como que de pronto te enteras de otras cosas que tienen levadura y pues sí, ¿no? Prácticamente en mi casa, que es tu casa y es la casa de todos los que nos escuchan, pues es carne, pollo, lechuga, asada, frita, cocida y se acabó, no le echas nada más, ¿no? Ningún aderezo, ningún aditivo, bueno, fruta y verdura igual, sin aditivos, sin aderezos. Entonces, sí definitivamente sigue siendo algo muy interesante. Yo aprendí del cansancio ese que me dio, ¿no? Porque te digo, prácticamente me estaba durmiendo mientras iba manejando y pues sí, Memo, fíjate que veo que mucha gente de repente dice, ¿y de verdad tienes todo el tiempo que estar pensando si lo que estás haciendo está bien o está mal? Y claro que es cansado, ¿eh? O sea, es agotador, pero es porque uno empieza a ejercitar la voluntad como ese músculo, ¿no? Que es prácticamente lo que me acabas de platicar. Uno empieza a aprender a ser tajante y dices, claro, si no puedo controlar algo como mi gusto, mi boca, pues cómo espero controlar lo demás, ¿no? Entonces, pues claro, es un esfuerzo extra que tenemos que hacer porque pues según lo que parece salir de la Torah es que debemos de elevarnos por sobre nuestra naturaleza, ¿no? Es decir, no dejarnos llevar como lo hacen los animales, ¿no? Que lo ven y se lo comen, que lo desean y lo toman, que lo quieren y lo usan, ¿no? Entonces, y de hecho ese es un tema muy interesante esta parasha que estoy seguro que tienes muchas cosas que platicarnos, Memo. Pues ya veremos qué tanto sale. Y pues sí, realmente cuando nos cuesta hacer algo la mayoría de las veces es porque estamos luchando en contra de esa inclinación al mal, ¿no? Que tenemos. Y pues es algo bueno que nos estén costando ese tipo de cosas. Y pues yo creo que es una buena señal de que estabas haciendo algo bien, Gabo. Qué bueno que superaste esta prueba de este año otra vez. Y pues quiero mandar unos saludos que se han acumulado en estas 2 semanas, entre algunos estudios, comentarios, por ejemplo, el programa que hicimos de Pesaj. Saludos a Luis Antonio, a Homer Rodríguez, a Ana María Alcain, Claudio Llanos, Mario López y Doña Gladys, que puso ahí Mario López. Un saludo a Doña Gladys ahí en Facebook. Gracias por los panes sin levadura, le puso. A Yamiles Núñez, Adolfo Salas, Rosa Mirabal, Darío Díaz, a Diego Monzón, Rodolfo Antonio Pérez. Gracias por los comentarios en los posts pasados. Gracias a todas las personas que nos han escuchado, que nos han abierto las puertas de sus hogares, sus oídos para escuchar las disparateces que dice este par de personas. Y pues también gracias por todas las personas que se han tomado el tiempo de compartir los estudios, los estudios, que le han dado likes en Facebook, por ejemplo, bueno, o directamente en la página y en Buscándolo Escondido. Pues seguimos recibiendo, como ya sabíamos y como esperábamos, muchos comentarios diciéndonos que pues esto que estamos estudiando ya no lo debemos de estudiar, que ya esto es cosa del pasado, etcétera, etcétera. Y pues está bien, si ellos quieren creer eso, está bien para ellos, para pues nosotros dos al menos, para mi familia, pues sé que es muy importante el seguir estudiando todos los días, año con año, estas escrituras, las sagradas escrituras, como lo mencionan
los apóstoles, cuando se referían a las Sagradas Escrituras, pues no estaban hablando sin más que pues del Tanaj, ¿no? De lo que se conoce ahora como el Antiguo Testamento. Entonces, pues creemos, yo en lo particular creo que es muy muy importante el seguir estudiando y estudiando todas estas palabras. Claro, yo quisiera mandar saludos a Marco de León y a Marco Ruiz, que son dos personas que están estudiando como es esperado, sobre todo Marco Ruiz que me dice estoy bien picado y está estudiando prácticamente todo el Antiguo Testamento en orden cronológico para entender el Nuevo Testamento, fíjate. Entonces, pues sí, definitivamente a mí me parece fascinante, ¿no? Que la gente finalmente estudie lo mismo que estudiaba Jesús, ¿no? Imagínate entender qué tanto repercutió toda esa formación que Jesús tenía en sus enseñanzas, en sus explicaciones, en sus parábolas, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente si la gente lo toma por el buen lado, no forzosamente tiene que hacer lo suyo, pero bueno, algo bueno podemos aprender siempre de estas cosas, ¿no? Entonces, pues claro, bienvenidas todas aquellas personas que con muchos deseos esperan estos estudios. Bueno, que sepan que compartimos con ellos bueno, el deseo o el ánimo de que llegue este día y hablar, intercambiar y saber qué información has encontrado tú, qué he encontrado yo. Porque pues sí, no, esto no es algo que se impone, jamás puede ser así, sino es algo que sale de tu corazón y te llama y sencillamente no lo puedes resistir, ¿no? Correcto, sí, de hecho las personas con las que me he sentado a estudiar ha sido porque ellas algo tienen en su corazón y algo les está llamando a estudiar, ¿no? Y pues me invitan y pues empezamos a estudiar poco a poquito desde el principio. Nunca de los nunca ha sido al revés, de que yo vaya y le quiera imponer a alguien, oye, mira, vamos a sentarnos a leer, ¿no? Claro. Porque eso no va a funcionar. Pues hoy nos toca estudiar la porción de la Torah llamada Shmini. Esto es Levítico 9 del versículo 1 hasta el 11:47, son 3 capítulos. Podríamos decir 3 pequeños capítulos, pero realmente hay algunos temas pues muy interesantes y controversiales, ¿no? ¿Cómo ves, Gabo? Me parece excelentísimo. Pues les recuerdo que este y todos los programas que hemos grabado están disponibles para ser escuchados de forma gratuita en la página buscandoloescondido.com, bajo el menú audioprogramas, bajo submenú Maravillas Escondidas en la Torah, y también desde ahí los puedes ya sea escuchar directamente o bajarlos como MP3 en tu computadora para que los escuches más tarde en el dispositivo que quieras, en un MP3 player, por ejemplo. Y también te invitamos a que visites nuestro canal en YouTube, donde pues también estamos subiendo ahí los programas y algunas canciones, documentales, cosas ahí de interés. Y pues comenzamos. Levítico 9:1. En el 8º día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, así es como comienza esta parashá, esta porción, y ahí me llama la atención, pues el 8º día, pues el 8º día de qué, de qué estamos hablando, y pues hay que recordar en qué nos habíamos quedado en esta ocasión. En este año tocó hace 2 semanas, que estaban, pues Aarón y sus hijos acababan de ser consagrados a Dios, y les había pedido Moisés, obviamente por parte de Dios, que tenían que estar 7 días sin salir del altar para que se terminara de santificar tanto el altar como Aarón y sus hijos. Entonces esta es una continuación, es el 8º día, ya habían pasado 7 días, habían terminado de ser consagrados a Dios, ya comenzaba ahora sí podríamos decir su ministerio como sacerdotes, y pues esto me lleva a pensar, o más bien a darnos cuenta de que realmente este sistema de las parashot o de los capítulos, pues así no es como estaba al principio, ¿no? Al principio pues era todo seguido, todo un rollo de Levítico y pues ni siquiera había versículos, entonces era mucho más difícil en aquellos tiempos, porque en vez de decir, sí, ¿te acuerdas, Gabo? Como en Levítico 9:1, ¿no? Ahí tenías que decir, ¿te acuerdas cómo dice? En el 8º día Moisés llamó. Entonces imagínate, ¿no? El nivel que debían de tener de retención, ¿no? los estudiantes. Y de entender la referencia, decían un pasaje, inmediatamente recordaban todo el contexto, ¿no?
Ujú. Entonces, digo, no es que sea malo ni los capítulos, versículos, ni las parashot, sino simplemente pues saber que originalmente así no estaba, pero pues qué bueno que se inventaron para, para tener un más Más fácil referencia, claro. acceso. Fíjate Exactamente. que antes de seguir, a mí me llama mucho la atención que incluso la parashá se llama Shmini o Shemini. Shemini significa octavo, ¿no? Entonces, hay quienes opinan que es el octavo día de los 7 que Moisés le había pedido a los sacerdotes que se mantuvieran en el templo. Y fíjate que el número 8 es un número muy interesante en la gematría y en todos estos significados numéricos que esconden algo, ¿no? El número 8 hay que recordar que siempre implica una revelación, un milagro, un significado, o sea, algo sobrenatural. ¿Y de dónde sacamos esto? Pues de que los días perfectos de la creación son 7. Entonces, si en 7 días se creó lo natural, el octavo día, pues es el día, digamos, sobrenatural, ¿no? Ahora, me llama también mucho la atención que obviamente en este caso nos está hablando de algo sobrenatural que va a pasar el octavo día, es decir, un día después de que estuvieron los sacerdotes en el templo. ¿Y será que esto tenga que ver, Memo, con el octavo día milenial, perdón? ¿Tú qué opinas? Mm, ¿No? nuevas tierras, nuevos cielos. Nuevos cielos, nueva tierra y, por supuesto, a un sumo sacerdote que finalmente sea capaz de cumplir la ley de Moisés en toda la extensión de la palabra, vamos, este octavo día es prácticamente la inauguración del templo, ¿no? Entonces, si lo vemos ya desde ese punto de vista, podemos entender que parece ser que el libro es mucho más profundo de lo que significaría, ¿no? Vamos a ver algunos conflictos, pero ¿qué hubiera pasado si no hubieran existido esos conflictos? ¿Quién será capaz de eliminar este tipo de errores de procedimiento, ¿no? Que está cometiendo en este caso Aarón? Pues ya iremos viendo a ver qué sale por aquí, ¿no? Ok, muy interesante. Y continuamos versículo 2 y dijo Aarón, toma un becerro para una ofrenda de pecado y un carnero para una ofrenda quemada, sin defecto, y ofrécelos delante de Dios. Y ahí pues pregunta de examen, de qué está hablando? Pues de Levítico 1 y de Levítico 4, ¿no? Claro, y sobre todo, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué se le pide a Aarón que tome a un sacrificio como si hubiera cometido un pecado? ¿Cuál fue el pecado que cometió? Bueno, fíjate, Memo, que pues llama entonces la atención, ¿no? Que siendo Aarón el sumo sacerdote, tiene que presentar un sacrificio por sí mismo, ¿no? De hecho, es muy interesante porque le dice a Aarón, toma para ti un becerro para sacrificio por el pecado. Y Becerro de oro. exactamente. ¿No? Entonces, prácticamente explican los rabinos que él primero tiene que purificarse a sí mismo por haber sido él el cómplice y además como ejemplo, ¿no? Al pueblo, pues que él tiene que expiar su propio error antes de hacerlo por el resto de la comunidad. Esto, por supuesto, imagínate que el primer sacrificio que se presente en la inauguración del santuario sea la del mismo sumo sacerdote. Esto le da a entender a la gente que en realidad, aunque el sumo sacerdote sea sumo sacerdote y aunque tenga sus vestiduras tan especiales, ¿no? Y tan inspiradas, eso no implica que no tiene una inclinación al mal o que no está sujeto a las pasiones humanas. Esto nos recuerda mucho lo que dijo Pedro allá en el libro de los Hechos cuando llega a una comunidad en Antioquía y le dicen que, llega gente ahí que se le quiere hincar y adorarlo. Y Pedro dice que está sujeto a las mismas pasiones humanas que ellos, ¿no? Entonces, parece ser que esta es la señal que nos quiere decir la Torá otra vez. Si te fijas, el sumo sacerdote o el buen dirigente no es alguien que presume o manifiesta cualidades extraordinarias. Al contrario, es tan humano que es precisamente la persona perfecta a través de la cual podemos aprender algo. Entonces, imagínate desde el verso 2 estamos aprendiendo estas cosas, ¿no? Ahora, Sí. hay que recordar que estamos diciendo que el sumo sacerdote es un ser humano igual que nosotros. Un tema muy relacionado a lo del verso primero, el famoso tema de el octavo día.
Versículo 3. Entonces dile a los hijos de Israel, tomen un macho cabrío para una ofrenda de pecado, y un becerro y un cordero, ambos de un año y sin defecto, para una ofrenda quemada, y un buey y un carnero para ofrenda de paz, para sacrificarlos delante de Dios, también una ofrenda de grano mezclada con aceite de oliva, porque hoy Dios se va a aparecer entre ustedes. Y ellos trajeron todo lo que Moisés había ordenado delante del tabernáculo del testimonio, y toda la congregación se acercó y se paró delante de Dios, ¿no? O del representante de Dios. Y Moisés le dijo, esto es lo que Dios les ha ordenado hacer para que la gloria de Dios aparezca entre ustedes. Imagínate eso. Imagínate si en aquellos tiempos alguien hubiera dicho, no, todo eso de las ofrendas ya no, ya no lo necesitamos saber. No, Oye, hombre, pues aquí están todas. claro. Y dice, ¿no? O sea, todo esto es para que la gloria de Dios o la Shejinah de Dios, como en algunos lugares se conoce, que realmente es para que el nombre de Dios esté aquí entre nosotros, pues aparezca y podamos estar junto con Él. Y vamos a ver más adelante, pues que sí pasa, ¿no? O sea, se manifiesta Dios de una forma sobrenatural, dándoles a entender, ok, me agradó lo que hicieron. Versículo 7. Moisés le dijo a Aarón, acércate al altar, ofrece tu ofrenda de pecado y tu ofrenda quemada. O sea, primero Aarón, como dijimos, y hace expiación por ti mismo y por el pueblo. Entonces presenta la ofrenda del pueblo y hace expiación por ellos, como Dios ordenó. Y se me figura mucho como si fuera una fiesta de Yom Kippur, no se te figura, Gabo. A ver, platícame por qué. No, porque pues está haciendo expiación por él. Si vemos allá en Levítico 16, que pues ya mero llegaremos, donde se ve todo el proceso que seguían para ese día, el Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación, pues se me figura mucho todos los ingredientes que estamos viendo. Que primero el sacerdote presentaba una ofrenda por él, un holocausto para acercarse a Dios, y después se tenían dos machos cabríos, uno era sacrificado y el otro era suelto para el perdón de los pecados del pueblo, es el que se llevaba todas las iniquidades. Aquí pues no tenemos eso, no hay un macho cabrío que fuera suelto para que se llevara las iniquidades de todo el pueblo, pero no sé, o sea, varios de los ingredientes se me figuran, no estoy diciendo o no Claro. estoy tratando de decir que esto fuera un Yom Kippur, sino nada más que se me figuran algunos ingredientes, digamos, Sí, de la pues, receta. pues es que de alguna manera es imposible que aparezca la gloria de Dios ante ellos y que se les manifieste si primero ellos no expían sus pecados, ¿no? Específicamente el pecado del becerro de oro, que prácticamente a estas alturas acaba de comenzar. Y por eso definitivamente vamos a ver a partir de los versos que aparecen más adelante una característica muy particular sobre los sacrificios de la culpa por el pecado, ¿no? Pero también otro tema que a mí se me hace súper interesante, el primero en confesar las culpas, ¿no? Por el pecado es el sumo sacerdote. Sí, no fue como que él les dijo a los demás, vengan y platíquenme y yo no le voy a decir a nadie. No, al contrario, de manera pública él es el primero en admitir que ha pecado, que se ha equivocado, ¿no? Es un sacrificio del pecado en el que cometes un error, ¿no? Entonces prácticamente él está diciendo en medio del pueblo, me equivoqué yo, ahora admitan ustedes también que se equivocaron, y entonces ahora sí aparece la gloria de Dios. No puede ser al revés, ¿no? Entonces, eso la verdad es que parece ser que si no le ponemos tanta atención y no entendemos los significados, no se nota, Memo, pero vamos, el líder tiene que poner el ejemplo de cada una de las cosas que el pueblo va a hacer. Eso de verdad me pega hasta el alma porque hay un sumo sacerdote que ya hizo eso. Poner el ejemplo. Exacto. Y aquí pues estamos viendo, no sé si recuerdas en Levítico 4, que era pecado involuntario, pues primero nos empieza diciendo, ¿no? Si el sumo sacerdote peca, y luego si los dirigentes, y después si todo el pueblo. Entonces aquí estamos viendo esos sustancias de ese Levítico 4, y que realmente si lo ponemos en contexto, sabemos que Levítico 4 era una expiación por el pecado involuntario, o que no fue en conciencia pecando contra Dios. Entonces,
¿será que realmente Aarón cuando hizo eso y el pueblo cuando hizo eso del becerro de oro no estaban conscientes que estaban haciendo algo tan grave contra Dios? Digo, por el contexto de que están usando el sacrificio de Levítico 4, eso me llamaría la atención, ¿no? Aquí yo estoy entendiendo eso, que realmente no lo hicieron con la mano alzada diciendo, no me importa Dios, voy a pecar contra él, aunque me lo acabe de decir. Yo creo que tiene mucho que ver eso, ¿no? Y lo que veíamos de Aarón, de que cuando lo hizo y cuando hizo el becerro de oro y después cuando baja Moisés y le pregunta, ¿qué hiciste? Se veía en su respuesta como un tanto sorprendido, ¿no? De la reacción de Moisés. Entonces, casando eso con este inicio de Levítico 9, yo creo que sí, realmente Aarón lo hizo, pero sin querer. Claro, exacto. Sí, porque precisamente por eso Dios le dice de hecho es un juicio también hacia Aarón, ¿no? Le dice, oye, bueno, entiendo que te equivocaste, no fue realmente tu intención, ok, pero cumple con el requisito de la expiación por ese tipo de pecado de error, ¿no? Entonces, sí, 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 hay muchas lecturas que hacer sobre este pasaje. Pues hay que imaginarse todo el cuadro completo, ¿no? Para entender lo que está pasando Aarón, lo que está pasando el pueblo, y que ellos entienden que si no expían incluso sus errores involuntarios, entonces no pueden ver la gloria de Dios. Muy relacionado el tema con Ujú. Pesaj, Memo. Exactamente, sí, desde luego. Entonces, bueno, pues ya nos narra, ¿no? Que Aarón se acerca al altar, es el sacrificio del becerro, como lo había dicho, para su mismo pecado. Y pues nos dice todos los pasos que veíamos ya en Levítico 4, que le quitan la grasa y bueno, pues todo eso que ya vimos. Hasta el versículo 13, también pues nos habla ahí del holocausto que hizo por Aarón. Después en el versículo 15, pues nos empieza a hablar de la ofrenda que fue presentada por el pecado del pueblo. Y pues lo mismo, ¿no? O sea, de la ofrenda del pecado, tanto como esa, como de la ofrenda quemada, y pues igual vuelve a repetir un poco qué se hizo, que se le quitó al animal, que se sacó, que se puso, que se metió y que se quemó, ¿no? Si quieren recordar, pues hay que volver a leer Levítico 1 hasta el 5, y eso pues les va a servir mucho para refrescar la memoria. Claro que, fíjate que a mí me llamó un poco la atención el tema del cuero, ¿no? Como el cuero obviamente tenía que ser puesto, bueno, quemado fuera del campamento. Y eso es una de las características muy típicas de este tipo de sacrificios. Pero ahorita vamos a ver cómo Aarón hace un giro del tipo de los sacrificios. Memo, esa parte también me dejó muy intrigado. No sé si tú tengas algo de información, pero ahorita la vemos. De verdad, es muy interesante esto que va a pasar, ¿eh? ¿En cuál versículo, Gabo? No, hombre, tú sigue leyendo y ahorita vas a ver dónde, porque de hecho es prácticamente el próximo capítulo. Se pone bueno esto, ¿eh? Sí, bueno, entonces pues llegamos ahí por el versículo 21, desde ahí vamos a seguirle. Pues ya hacen el sacrificio por el pecado del pueblo y dice, y los pechos y pierna derecha, Aarón meció, ¿de qué? Pues del animal que se había sacrificado por el pecado, y los meció como ofrenda mecida delante de Dios, como Moisés le había ordenado, que pues nos acordamos, eso era una instrucción en Levítico 7, si mal no recuerdo, de lo que tenía que ser el sacerdote. Y dice el versículo 29, Aarón levantó su mano hacia el pueblo y los bendijo, y descendió de ofrecer la ofrenda de pecado, la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y aquí pues nos conecta al libro de Números, que pues realmente la Biblia sabemos que no está en orden cronológico. Y en el libro de Números, capítulo 6, vemos que Dios le dice a Moisés, y dile a Aarón, así es como bendecirás a los hijos de Israel. Entonces, aquí cuando vemos que dice en el versículo 22, y él los bendijo, levantó su mano y los bendijo, pues obviamente estaba hablando de esta bendición, ¿no? Que le enseñó Dios a Moisés y Moisés a Aarón en el libro de Números 6, allá por el versículo 24, 25 y 26, que dice, que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su favor,
y que Dios levante su rostro hacia ti y te dé paz. Y dice, y de este modo ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga. Y en esta bendición sacerdotal es cuando todavía en tiempos, cuando estuvieron los templos, el nombre de Dios, el Yud Hei Vav Hei, se decía, o sea, ya tú sabes que normalmente se nos enseña que el nombre de Dios es demasiado sagrado como para estar diciéndolo a la ligera. O pensándolo también. Ajá, y pues incluso los sacerdotes lo usaban en ciertas ocasiones, y pues bueno, esta era una de esas ocasiones, ¿no? Cuando decían el nombre de Dios con esta bendición. ¿Y por qué lo tenían que decir? Pues por lo que dice al finalizar la bendición, dice, de este modo ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, para que yo los bendiga. Entonces, se me hace muy importante esa oración, una de, pues yo creo que mi favorita en la Biblia. Y dice el versículo 23, Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de testimonio, salieron y bendijeron al pueblo, y entonces la gloria de Dios o la Shejinah de Dios apareció a todo el pueblo. Y pues más a lo que estoy diciendo, ¿no? La gloria de Dios, la Shejinah de Dios significa donde, quiere decir más bien en el hebreo, donde está su nombre, donde su nombre habita. Y pues si acaban de hacer esa bendición sacerdotal donde están imponiendo el nombre a los hijos de Israel, pues el contexto nos ayuda a pensar que si realmente estaban usando esa bendición. Y dice el versículo 24, y fuego salió delante de la presencia de Dios, y consumió la ofrenda quemada y la grasa en el altar, ya confirmándole Dios, si aquí estoy, hicieron todo lo que les pedí, aquí estoy con ustedes. Y pues todos, dice, gritaron, y gritaron, que realmente en el hebreo no dice gritaron, sino dice que cantaron de alegría y cayeron sobre sus rostros. Y pues llegamos al capítulo 10, que aquí pues empieza a complicarse un poco la cosa. Claro. Todo iba bien. Dice capítulo 10, versículo 1, pero Nadab y Abihu, ¿quiénes son ellos? Los dos hijos de Aarón. Sí. Bueno, sabemos más adelante que no tenía dos, sino tenía 4, porque aparecen otros dos, Eleazar e Itamar. Pero estos dos hijos, Nadab y Abihu, cada uno tomó su incensario, pusieron fuego en él, pusieron incienso en él y ofrecieron fuego extraño. Y ahí la palabra extraño es la palabra cal, que me puse a checar, y también en algunos otros lados se utiliza como desconocido, incluso como mujer extraña o prostituta, o como extranjero. Vale. Entonces pusieron un fuego extraño o desconocido delante de Dios, y ahí mismo nos especifica, ¿no? Algo que Dios no les había ordenado hacer. Fíjate, Memo, que un tema se ha interpretado mucho sobre qué es lo que realmente pasó, si ellos mismos encendieron el fuego o qué onda, ¿no? Fíjate que hay una versión de la Torah, una serie de comentarios que es Torat Emet, no sé si has oído hablar de ella. Uh-huh. Y entonces en el verso 23 se insertan algunos comentarios de rabinos. Yo en lo particular me gusta mucho, junto con la versión Masúa, y dice que justo antes de que apareciera la Shejinah, Aarón entra a una habitación con Moisés, para enseñarle cómo es el procedimiento para presentar la ofrenda del incienso. Entonces, prácticamente cuando desciende el fuego, esto nos daría a entender que ellos toman fuego de ese mismo que ya cayó en sus incensarios, mientras que Nadab y Abiú dijeron, no hombre, con el de nosotros mismos, ¿no? Es decir, hicieron todo un proceso para volver a encender fuego, ¿no? Entonces, si conectamos las dos ideas, tienen un poquito más de sentido, pero sí tiene, prácticamente casi lo dice el verso 1 del capítulo 10, que ofrecieron ante el Señor fuego profano del que no les había prescrito, ¿no? O sea, no había una prescripción específica de fuego, simplemente desciende el fuego sobre el holocausto, ¿no? Entonces, ¿será acaso que se refiere a esto? O por supuesto, otra interpretación nos va a decir que ellos dos estaban ebrios, en base a lo que va a decir más adelante,
Pero sí es un tema que a mí en lo particular se me hizo muy, muy interesante. Y tengo Ujú. dudas todavía incluso. También otro comentario que escuché y también me hizo pues sentido es cómo es la naturaleza humana, ¿no? O sea que pues realmente nos gusta el poder, nos gusta el sentirnos amados por la gente. Entonces, casi en la mayoría de las ocasiones, por ejemplo, ahí ellos, imagínate, están enfrente de todo el pueblo y pues están haciendo los sacrificios, todo el pueblo pues o sea, pues viendo a ver qué está pasando y de repente cae ese fuego de Dios y ven la reacción de todo el pueblo, ¿no? Pues han de haber dicho, órale, me gustaría causar que, o sea, que la reacción que tuvieron por este fuego que cayó, que la tuvieran por algo que yo hago. Y así somos, ¿no? O sea, normalmente vemos algo, y lo queremos imitar para tratar de causar, pues la misma respuesta de la gente que causó a lo mejor otra persona, en este caso pues no fue otra persona, ¿no? Sino fue Dios, obviamente, pero el buscar esa respuesta de la gente, ese tratar de agradar a la gente, en vez de tratar de agradar a Dios, que es lo que pues debieron de haber hecho. Claro. Fíjate que hay un comentarista llamado Rashbam que dice que en realidad ellos se adelantaron, ¿no? Que también prácticamente ellos dicen, bueno, hay que prender esto, lo prenden y después desciende el fuego de Dios. Por supuesto, esto tendría que ver con el hecho de que ni Aarón ni Moisés les han dicho prendan fuego y ellos ya se estaban adelantando, ¿no? Rashbam considera que dice, bueno, es como es como un poco el acelere que traía la esposa de Abraham por tener el hijo, ¿no? Entonces, Ujú. como que la señal, la enseñanza que nos da Dios es no te aceleres, escucha, atiende bien a lo que Dios te está diciendo, para que sea realmente considerado algo, pues, santo, ¿no? Así es. Y bueno, en el versículo 2 pues vamos a ver algo que a lo mejor para algunas personas se le puede hacer algo muy drástico. Presentan ese fuego extraño, algo que Dios no les había ordenado, y dice, a esto, fuego salió de la presencia de Dios y los devoró. Así que ellos murieron en la presencia de Dios. Y pues puede parecer muy drástico, pero realmente vemos que en muchas ocasiones pasan otro tipo de cosas y pues no pasa eso, ¿no? Que los mata así al instante a las personas, pero pues Aarón y sus hijos pues estaban representando a Dios, entonces como que es la exigencia hacia ellos es mucho mayor que hacia el resto de la gente. Entonces, pues le están mostrando aquí al pueblo, mira, lo desobedezco y no pasa nada, pues no, ¿verdad? No podría ser eso correcto. Entonces, si actúa Dios de esa forma y Y pues, claro, y sí, 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 perdón. no, adelante, Ok. adelante. No, es que sabes que eso que estás diciendo, pues fíjate que me suena mucho porque de fondo lo que está sucediendo es que ellos están proponiendo una mejor idea, ¿no? Dicen, ya sea que haya caído el fuego antes o después, si cayó antes, pues ellos dicen, bueno, de ese fuego no, mira, esta es mi mejor interpretación, ¿no? Si aún no ha descendido el fuego del cielo, ellos ya lo están prendiendo, no seguimos las órdenes de Moisés, nosotros creemos que este es el mejor camino, esto es lo lógico, esto es lo que tiene sentido, ¿no? Y de alguna manera tiene que ver con la forma en el que la religiosidad se apodera de nuestra persona, ¿no? Normalmente cuando somos religiosos, ya sea para menos o para más, ya sea que el fuego haya caído antes o después, normalmente es como una propuesta de qué es lo que yo pienso que Dios debe entender o debe entenderse de parte de Dios, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista tiene mucho que ver con religiosidad, o bien con una falta de aprecio por la doctrina pura y sana, atender a lo que Dios literalmente dijo, ¿no? Ajá, y no a lo que, bueno, sí ahí dice, pero yo creo Pero yo que creo que más bien ha de querer dar a entender otra cosa, ¿no? Que es la típica forma en la que echamos, en la que queremos, nos sacamos sí, de de la ciertas cosas que nos responsabilidad, piden. sí, sí, sí. Exacto. Sí, pues tiene mucho sentido, o sea, hay una enseñanza bien grande aquí y yo creo sobre todo sobre alguien que se dice
enseña a la gente, pues más responsabilidad, ¿no? Así que aguas, Gabo. Entonces Moisés le dijo a Aarón, versículo 3, esto es lo que Dios dijo, por medio de aquellos que están cerca de mí, yo seré dedicado como santo. O sea, las personas que están cerca, que se dedicaron a mí, pues tienen más responsabilidad, y delante de todo el pueblo yo seré glorificado. Y algo bien impresionante, Aarón se mantuvo en silencio. O sea, imagínate qué estaría sintiendo Aarón en ese momento y el gran respeto que tenía, ¿no? O sea, se me figura mucho a, a Abraham cuando pues Dios le pide sacrifícame a tu hijo Isaac, y que Abraham pues yo creo que con todo el dolor de su corazón, pero dijo, esa es tu voluntad, y se mantuvo firme hasta casi llevarlo a cabo, si no es que porque Dios lo detuvo. Algo así se me figura aquí, ¿no? O sea, Aarón, un gran respeto hacia Dios. O también me recuerda mucho a Job, que le pasaron muchísimas cosas y pues nunca fue Job para empezar bueno, ya mucho más después lo empezó a cuestionar, pero cuando le pasó todo, el que murieron sus 12 hijos, pues nunca le reclamó a Dios, ¿no? Se mantuvo firme en su fidelidad hacia Dios, y pues aquí Aarón, pues no se queda atrás en ese tema. Y dice, Moisés llamó a Mishael y el Zafán, los hijos de Uriel, el tío de Aarón, y les dijo, vengan acá y llévense a sus primos fuera delante de este lugar santo. Qué fuerte. O sea, realmente es una parte bien fuerte para mí. Claro, hay una pregunta aquí muy interesante y es ¿por qué él mismo no lo saca? ¿No? Hay que recordar que los sacerdotes tenían prohibido tocar muertos, excepto si se tratara de sus propios hijos. Fíjate que, bueno, los rabinos explican que en este caso, obviamente, por tratarse de la inauguración del tabernáculo y por primera vez, ¿no?, ver la manifestación de la gloria de Dios sobre el templo, Aarón decidió guardar el respeto y no interrumpir, ¿no?, por decir de alguna manera, interrumpir pues el acontecimiento. Y entonces él aquí va a hacer un cambio muy interesante. De hecho, Moisés le va a increpar o le va a preguntar por qué no ha comido o consumido cierta carne. Y entonces parece ser que Aarón le da un tratamiento diferente a la inauguración del templo. Pero es un tema que sí deberíamos de estarnos preguntando, es bajo qué razón o justificación él considera que Dios está por encima de sus hijos. Uh-huh. Sí. Sí, es algo bien difícil, Sí, porque sobre todo para uno que ya es padre. Que es papá, exacto. O sea, si tú ves que de repente se cae tu hija, pues yo creo que hasta por instinto te agachas a levantarla, ¿no? Y Moisés de pronto parece que está pasmado, ¿no? Simplemente no se mueve y el que empieza ahí perdón, Aarón, y el que empieza así como que a mediar las cosas es Moisés. Qué difícil. Y versículo 6, Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos, a sus otros 2 hijos, Eleazar e Itamar, no se deshagan del cabello ni se rasguen sus ropas en señal de luto. O sea, ustedes no lo hagan, dice, para que ustedes no mueran y para que la ira de Dios no caiga sobre la congregación completa. Más bien deja que la congregación se enlute a causa de lo que acaba de pasar, ¿no?, con el fuego. Y les dice, y además no salgan de la entrada del tabernáculo del testimonio o ustedes morirán, porque el aceite de la unción de Dios está sobre ustedes. ¿Qué hubiera pasado, Memo, si se salen? O sea, imagínate que sucede lo del becerro de oro y el culpable fue Aarón, en el becerro de oro, ¿no? Y entonces, pues viene este castigo tan terrible a Israel y después dice Dios, ok, borrón y cuenta nueva, vamos a manifestar la gloria de Dios en el tabernáculo, ¿no? Y la volviera a regar Aarón. Imagínate lo que eso significaría. No, pues otro diferente. Exacto, entonces en ese momento Dios dice, ahora les vas a enseñar. Mi pregunta, y es una pregunta muy difícil, pero me gustaría hacerla es, ¿será acaso esto una retribución o una segunda prueba de Dios hacia Aarón? Claro, sí, desde luego. Acuérdate que la ley de la retribución, Memo, se mantiene constante en el resto de los profetas.
porque vamos, si alguien quería hacerle un mal a una persona, esa persona recibe ese mal. Entonces, si la respuesta a la pregunta que acabo de hacer fuera sí es una retribución, entonces, híjole, Dios es un Dios bien estricto con sus hijos que tienen más responsabilidad o que saben más o que tienen, vamos, el puesto de sumo sacerdote, ¿no se te hace? Ahora, si la respuesta es no, pues es una casualidad enorme. Sí, desde luego. Y bueno, seguimos con el versículo 8, y Dios le dijo a Aarón, no bebas ningún vino ni otro licor intoxicante, ni tú ni tus hijos contigo cuando entren en el tabernáculo del testimonio. Y de aquí pues sale esa teoría, ¿no?, que comentabas hace rato, de que pues parece que sus otros dos hijos estaban borrachos y por eso hicieron pues eso del fuego extraño, y por eso después de que pasó eso pues le da esta instrucción a Aarón, pues de ahí sale esa teoría, sobre todo porque dice para que ustedes no mueran. Dice, esta será una regulación permanente por todas sus generaciones, para que ustedes distingan entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y pues sí, ¿no? Sí, como que sí haría match, que a lo mejor sí tuvieran un par de copas los hijos de Aarón, Claro, porque y si no, no distinguieron. exacto, sí, si no, no tendría mucho sentido este pasaje, ¿no? Porque fíjate qué interesante es que Dios les está exigiendo que estén en sus cinco sentidos, pues para que no vayan a enseñar algo incorrecto a la congregación, como dice en el verso 11, o fíjate lo que dice un comentario del verso 10, para que en la vida diaria de ellos, ¿sí?, no vayan a confundir los conceptos. Vamos, la pureza del sacerdote se tiene que reflejar en lo que enseña fuera del templo, pero relacionado a las cuestiones religiosas, vamos a decir de alguna manera. O sea, Dios está consciente y quiere que el sumo sacerdote esté consciente que lo que aprende en el templo es tan importante que si lo va a transmitir fuera del templo, pues tiene que haberlo aprendido bien o tiene que haberlo visto bien, ¿no? Obviamente el contexto de lo que nos está hablando aquí es de los sacrificios, ¿no? O sea, imagínate cómo tú dices, ¿sabes qué? Vamos a sacrificar un animalito, híjole, es fiesta, ¿no? Que eso es lo que normalmente sucede en los ritos o en las tradiciones paganas. Aquí era el hecho de que hicieras una conciencia de que había un inocente que estaba pagando en tu lugar, ¿no? Entonces, si te fijas, parece una línea muy delgada, pero son dos conceptos completamente opuestos. Claro, sí, o sea, es fiesta, pero es fiesta para Dios Exacto. en estos casos, y no, como dices, en las culturas paganas es fiesta y vamos Y a aprender. pachanga y las emociones pues sí. Ujú. Y bueno, en el versículo 11 dice, y para que ustedes le enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos que Dios le ha dicho a ellos por medio de Moisés. Y este es uno de los, no es el único, pero es una de las principales funciones de los sacerdotes, ¿no?, que sobre todo el sumo sacerdote y pues también del linaje de la familia de Aarón. Alguna vez me preguntaban, ¿cuál es la función de un sacerdote? Pues bueno, esta es una de las funciones, ¿no? Enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Dios les enseñó por medio de Moisés. Seguimos, Moisés le dijo a Aarón, a Eleazar y a Itamar, los hijos que le quedaban, tomen lo que queda de la ofrenda de grano de las ofrendas para Dios hechas por fuego y cómanlas sin levadura. Pues, ahí nomás recordando la fiesta que acabamos de pasar. Junto al altar porque es especialmente santo. Cómanlas en un lugar santo porque es tu parte y la de tus hijos de las ofrendas para Dios hechas por fuego, por esto que se me ha ordenado. ¿De qué está hablando ahí? Pues de las ofrendas que llevó el pueblo, ¿no? De grano que vimos al inicio del capítulo 9. Y luego dice el versículo 14, el pecho que fue mecido y la pierna que fue levantada lo comerán en un lugar limpio. ¿Cuál pecho y cuál pierna que fueron mecidas y levantadas? También lo que vimos en el capítulo 9, la ofrenda del pecado del pueblo, fue el pecho y la pierna fue mecida y levantada, y esa era la porción que le correspondía a Aarón y a sus hijos. Dice, tú y tus hijos y tus hijas contigo, les corresponde eso, porque estas son dadas como tu parte y la de tus hijos de los sacrificios de la ofrenda de paz presentados por los hijos de Israel.
Ellos traerán la pierna levantada y el pecho mecido junto a las ofrendas de grasa hechas por fuego, y la mecerán como ofrenda mecida delante de Dios. Entonces pertenecerá a ustedes y sus hijos con ustedes como su parte por ordenanza perpetua. Y después llegamos al otro caso que comentabas hace rato. Entonces Moisés investigó lo que había pasado con el carnero de la ofrenda del pecado y descubrió que había sido quemada. O sea, la parte que le correspondía a Aarón y a sus hijos para que fuera comida, ellos la quemaron, ¿no? O sea, no se la comieron. Y dice, y Moisés se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, los hijos que le quedaban a Aarón, y les preguntó, ¿por qué no comieron ustedes la ofrenda del pecado en el lugar santo? Porque es especialmente santa. Dice, él, o sea, Dios se la dio a ustedes para quitar la culpa de la congregación, para hacer expiación por ellos delante de Dios. Miren, su sangre no fue traída al lugar santo, o sea, la sangre que quedaba pues adentro de esas partes que les correspondían. Ustedes debieron haberlas comido allí en el lugar santo, como fue ordenado. Y es lo que comentabas hace rato, ¿no? O sea, estás viendo, Aarón, que tienes que seguir lo que te dice Dios y tienes que seguir los pasos exactos, porque si no te va a pasar lo que le pasó a tus hijos, y no le haces caso. O sea, Dios te dijo, ok, esa parte del animal, de la ofrenda del pecado, te la tienes que comer en un lugar santo, no es para que la quemes, sino es la porción que te toca, y no le haces caso. O sea, acabas de ver lo que sucedió, ¿no? Y ahorita otra vez te lo está revelando a Dios, o que yo creo que eso fue lo que pensó Moisés. Claro, o sea, que pensó que él estaba haciendo lo mismo que sus hijos, ¿no? Ajá, y dice, y Aarón le respondió a Moisés, aunque ellos ofrecieron su ofrenda de pecado y su ofrenda quemada hoy, o sea, la del pueblo, cosas como esta me han sucedido. ¿Cuáles cosas? Pues lo que le acaba de pasar a sus hijos, ¿no? Dice, si hubiera comido la ofrenda del pecado hoy, ¿le hubiera complacido a Dios? O sea, no se lo hubiera comido de buena gana, ¿no? Y vemos también aquí que sí es importante la ortodoxia, en cierta forma. O sea, no estoy hablando de la ortodoxia como la conocemos, sino el hacer caso de lo que nos está diciendo Dios. Pero hay situaciones, ¿no?, que aplican en tu vida a veces, en el momento en que estás viviendo, en el lugar donde estás viviendo, que te hace muy difícil, o si no que imposible, seguir los mandamientos que te está dando Dios. Entonces aquí vemos a un Dios, bueno, dice, escuchó la respuesta a Moisés y quedó satisfecho, a un Dios que te va a poner una serie de instrucciones de cómo quiere que vivas tu vida, pero Él va a entender realmente cuando tu corazón quiere seguirlas, pero algo en la situación en la que estás viviendo no te lo permiten. Claro. Sí, o sea, vamos, aunque es un Dios muy estricto y parece tener reglas muy específicas, porque llama incluso la atención de los sociólogos cómo este Dios está dando órdenes llenas de detalles, ¿no? Por ahí hay una justificación que se hace en el judaísmo sobre que en realidad lo que Aarón estaba haciendo era dejar que el sacrificio de pecado se consumiera, pero él estaba prácticamente respetando el sacrificio de Rosh Hodesh o del inicio del mes, ya que, como decíamos al principio de esta parasha, se supone que era el primer día del mes, ¿no? Vamos, aunque era el octavo día en el que todos los sacerdotes estaban adentro del templo. Los rabinos también explican que esto fue el primer día de Nisan, entonces prácticamente dentro de las licencias que se puede dar Aarón, según el judaísmo ortodoxo o como los comentarios de los rabinos, pues él hace un cambio, ¿no? Y en realidad él entonces decide hacer la primer celebración de Rosh Hodesh. En cualquier caso, Memo, y realmente esta es la pregunta más importante que también me gustaría hacer, o tú qué opinas, sea una respuesta o sea la otra, ¿sí? No estuvimos ahí, no estamos seguros si en realidad o él se sentía tan mal como para ofrecer este sacrificio, o él hizo este intercambio para poder tener algún tipo de luto. ¿Será que el cumplimiento de esta inauguración del tabernáculo ha sido postergada para un futuro? ¿O qué pasó aquí?
No, o sea, digo, vamos, finalmente, ¿cuál es la enseñanza o sobre todo cuál es la expectativa que podríamos tener respecto al cumplimiento de una inauguración sin problemas, vamos a decir, ¿no? Otra cosa importante, hablando sobre el futuro es, y a mí este punto me gustaría que nos escuchara muy bien la gente de lo que vamos a decir, ¿eh? Israel nunca ha guardado la ley de Moisés de manera correcta, ni todo el pueblo lo ha hecho. Nunca lo han hecho, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, es que eso se guardaba antes. ¿Cuándo? No ha habido una sola ocasión en la que Israel diga, sí, lo vamos a hacer de buena gana y todo, ¿no? Si acaso allá cuando regresan de Babilonia, pues sí, ¿no? Lloran y todo eso, pero no ha habido una época continua en Israel donde la gente realmente quiera guardarlo, ¿no? Es decir, al contrario, Dios propone leyes, el pueblo se equivoca y Dios tiene que volver a hacer otro plan para que ellos se puedan enmendar. Ellos procuran hacer el bien y se vuelven a equivocar y Dios vuelve a hacer otro plan y así es la historia de Israel, ¿no? Entonces, esta es una segunda ocasión, Memo, en la que termina sucediendo. O sea, ¿cuándo será que Israel de una vez por todas se siente y diga, realmente haremos lo que nos has dicho? Y que pase. Claro, de hecho, ese exactamente va a ser el problema que va a tener Israel y que a lo largo de tantos profetas Dios les va a decir, nunca me has obedecido. ¿Sí me explico? Y cuando Israel ha querido obedecer, ¿qué es lo que hace? Pues ya no sé si es el diablo, Satanás o qué es lo que está sucediendo ahí, pero siempre viene alguien que le dice a Israel, ay Israel, ya no guardes eso, otra vez con tus ideas raras, otra vez con tus tradiciones antiguas que ya no tienen sentido, eso ya no está de moda, lo que pasa es que ahora la nueva interpretación religiosa es fulana, eso no ha sucedido una vez, sino ya varias veces en la historia de Israel, ¿no? O sea, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces, pues sí, esperemos que algún día esto se cumpla al pie de la letra y pues sí, ya nos imaginamos cómo podría suceder esto. Un nuevo pacto, ¿no? Claro. Sus leyes estarán en nuestro corazón, que pues también hay controversia, algunos dicen ya estamos en ese nuevo pacto, a mi gusto y por el contexto de lo que explica Jeremías, pues no creo que estemos en ese nuevo pacto, si no el mundo sería muy distinto a como es ahorita. Claro. Pero de ahí, pues, digo, cada quien tiene su pensar, su interpretación y pues todos tienen la razón. Pues sí. Y pues llegamos a Levítico 11. Claro, y por supuesto, la siguiente pregunta, ¿qué tiene que ver, ¿no? El tema del capítulo 11 con el del capítulo 10? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Vemos que te digo que yo antes leía la Biblia y yo decía, a ver, o sea, voy siguiendo la historia de Nadab y Abiú y el duelo de Aarón y luego es como un letrero que dice, sean todos bienvenidos al tema, ¿no? Pero no, o sea, que ¿habrá alguna relación entre el capítulo 11 y entre el capítulo 10? Desde luego, en el capítulo 11, si nos fuéramos hasta el final, dice que todo esto que vamos a leer ahorita, sobre los alimentos, ¿qué dice Dios que podemos comer? ¿Qué dice Dios que no podemos comer? Dice en el último versículo del capítulo 11, versículo 47, su propósito de todo esto que vamos a ver ahorita es distinguir entre lo inmundo y lo limpio, entre las criaturas que se pueden comer y aquellas que no se pueden comer. O sea, que podamos hacer una distinción entre lo limpio y lo no limpio. ¿Y qué acaba de pasar allá en el capítulo 10? Que no hay esa conciencia, ¿no? No hubo esa distinción realmente entre lo puro o lo limpio y lo no puro. Entonces, pues es algo que mucha gente, es un tema muy controversial, el Levítico 11 que pues nos habla sobre los animales puros, los animales impuros, sobre la alimentación, que pues la mayoría de la gente acá en los países donde vivimos y yo diría que en casi todo el mundo, pues no se sigue esta alimentación que Dios dice o que Dios nos enseña, muchas interpretaciones de algunos otros capítulos del Nuevo Testamento sobre todo pues dicen no, eso ya quedó abolido, eso ya no es ahora, antes era por X o Y, hay mil y un excusas para no seguir esta alimentación, claro. como platicábamos hace rato, ¿no? De
Y sabes otra cosa, Memo, no sé si te has fijado, hablando de comer, ¿cuándo fue la primera ocasión en la que alguien dijo, no hombre, sí puedes comer de eso? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuándo y Mm, quién fue? no, La serpiente. no, acá ya con Eva. Allá con Eva, Dios le dijo, no coman de ese, y entonces llegó la serpiente y dijo, no hombre, pero si, ¿cómo que no se puede, hombre? Oye, nunca había hecho esa conexión. Wow, sí tiene todo que ver, Todo con que ver. Entonces, fíjate cómo el simple acto de comer, y otra vez es un tema muy relacionado otra vez al tema de los panes y levadura, seguramente nos va a enseñar un principio espiritual muy fuerte, ¿no? Y entonces decimos, ah, ok, ya entendí el principio espiritual, ya, entonces ya puedo seguir comiendo lo mismo, ¿no? Realmente tienes que pasar el proceso, ¿eh? Y me refiero a ti, Memo, y a la gente que nos escucha y que de verdad tiene un deseo sincero de guardar pues la Torá, ¿no? Específicamente. Ujú, Entonces, de repente nos vamos a meter en un tema de por qué sí podría y por qué sería bueno y por qué no, pero al final reentender y conectarnos con el tema de que detener nuestros impulsos implica pureza ritual y dejarnos llevar por lo que deseamos y necesitamos nos restringe de la gloria de Dios, entonces podremos entender de manera general y también específico por qué Dios propone estas leyes de la alimentación. ujú. Sí, pues realmente digo, como sabemos o como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, qué es la Torá? La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio, que realmente la palabra Torah, ya lo habíamos comentado, significa instrucción. ¿Qué viene siendo la Torah? Pues es un manual de vida, un manual de cómo el que nos fabricó nos dice cómo debemos de vivir, qué sí tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, qué sí tenemos que meter a nuestro cuerpo, qué no tenemos que meter a nuestro cuerpo, y todo eso ¿para qué? Para que nos vaya bien y tengamos largos días. O sea, todo lo que nos está dando instrucciones son para el bien de nosotros mismos. Y en este tema de la comida, pues muchos comentan que pues que eso no tiene caso seguirlo, ¿no? Que ahorita pues la tecnología ha avanzado, la limpieza, mil y un cosas, y realmente como lo que yo he visto es que ahí nos dice Dios, no comas esto, no comas esto y no comas esto, y normalmente la gente no hace caso, sino hasta que un doctor por alguna situación les dice, no comas eso, ni esto, porque te va a pasar esto, ¿no? O sea, porque va a haber una consecuencia. Entonces, caray, ahí como que genera una conciencia y dicen, bueno, el doctor me lo dice, le voy a hacer caso, pero y a Dios no le hacemos caso. Entonces, Dios ya desde mucho antes sabe que nos hace bien, sabe que nos hace mal, y más que el científicamente comprobar por qué sí y por qué no, yo creo que lo más padre sería decir, porque tú dices, Dios, que no quieres que coma esto, no lo voy a hacer, ¿no? Por hacerte caso. ¿Qué hubiera pasado si Eva y Adán hubieran dicho lo mismo, no? Claro, claro. Pues sí. Entonces empezamos. Levítico 11:1, y Dios dijo a Moisés y a Aarón, digan a los hijos de Israel, estas son las criaturas vivientes que ustedes pueden comer entre todos los animales de la tierra. O sea, todos los animales que andan en sus patas. Cualquiera que tenga pezuña hendida y que esté completamente dividida y rumíe. Estos animales pueden comer. O sea, dos características que podemos ver en los animales terrestres, y son dos características o dos señales físicas que hay que buscar en ellos. Que tengan la pezuña hendida, pues ¿qué es la pezuña? Pues es como la pata del animal. Que tenga como si fueran dos dedos, ¿no? Pues de hueso. Sí, como un corte, ¿no? Digamos. O como, Ajá. sí. O sea, hay unos animales que tienen, por ejemplo, el caballo, que es una pezuña, o bueno, no sé si se llama pezuña, pero no es tendida, es toda una completa. Este, Aquí pues nos dice, busca en sus pies que tenga pezuña hendida. ¿Por qué? Alguna razón debe tener.
Y que rumíe, qué es rumiar? Yo creo que mucha gente sabe, a lo mejor alguna otra no. Rumiar es el acto que hacen algunos animales que tienen dos o más estómagos en los que comen un alimento, casi en lo general es pasto o hierbas, lo pasan a uno de sus estómagos, lo procesan de cierta forma, se lo pasan al siguiente estómago, le sacan las proteínas y pues a algunos otros se lo pasan a otro estómago o ya este sacan lo que no les sirvió y se quedan con lo que sí les sirvió. Y hay algunos otros animales, de los que vamos a ver aquí más adelante, que no tienen dos estómagos, nada más tienen uno. Entonces lo que hacen es comen, hacen popó, que es una popó medio procesada, y luego se la comen para hacer el efecto del segundo estómago, y luego ya su segunda popó, pues ya ahora sí es popó, ¿no? Ya es desperdicio. Vale. Fíjate que me llamaba mucho la atención que una vez vi un chiste en un gimnasio con la fotografía de un toro y decía, si quieres ser fuerte como el toro, come lo que come el toro, ¿no? Y entonces la fotografía del toro pues era comiendo césped. Y entonces yo dije, bueno, de verdad, claro, de pronto sí tiene un poco de lógica y sentido decir, si yo comiera puro césped, ¿me pondría tan fuerte como el toro? Y la respuesta es no, ¿eh? ¿Por qué? Porque es lo que tú acabas de decir, el organismo del animal está diseñado para separar las toxinas y que exclusivamente los nutrientes se almacenen en su cuerpo, fíjate. Por eso dices, ¿cómo se puede poner tan fuerte el toro, no? La gente que va al gimnasio y dice, oye, pues yo tomo suplementos y proteínas y pues me cuesta muchísimo, ¿no? Bueno, pues Dios en su sabiduría creó ciertos animales que tenían un mecanismo que genera esto, ¿no? En cambio, los otros animales, como los que tú mencionas, que se comen 3 veces su popó, imagínate que estos animales pues van a almacenar en su cuerpo los desechos y todo, ¿eh? De pronto es una cosa que si la Ujú. piensas, híjole, como que ya no te gusta tanto comer eso. Sí. Y bueno, dice, entonces ya empieza a dar ejemplos, ¿no? O sea, dice, aquí están estas dos características que deben de tener los animales de tierra, terrestres, y empieza a dar ejemplos. Dice, hay sin embargo rumiantes que no tienen la pezuña hendida, o sea, que tienen una de las dos características. De estos dos animales no podrán comer los siguientes, y comenta el camello, porque es rumiante pero no tiene la pezuña partida. Y ahí, por ejemplo, escuché que se está volviendo cada vez más popular la leche de camello. Acá en México nunca la he escuchado, pero yo creo que pues en culturas allá por Oriente pues sí ha de estar de moda eso, ¿no? La leche de camello. Obviamente si la leche es de un animal que no es permitido, pues la leche tampoco es permitida. Dice, este animal será impuro para ustedes. El conejo, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida, este animal será impuro para ustedes. La liebre, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida, este animal será impuro para ustedes. Y el cerdo, porque tiene la pezuña partida en dos, pero no es rumiante, este animal será impuro para ustedes. O sea, ahí nos empieza como que a explicar con peras y manzanas. Ok, te estoy dando estas dos características. Estos animales tienen una, no los puedes comer. Estos animales tienen la otra, no los puedes comer. Deben de tener las dos características. Ahí yo creo que hasta ahí pues va muy claro, ¿no? El mensaje que Dios nos está dando. Dice, versículo 8, no comerán la carne ni tocarán el cadáver de estos animales. Ustedes los considerarán animales impuros. O sea, ¿de cuáles animales? De esos, ¿no? De los que acaba de mencionar. El camello, el conejo, la liebre, el cerdo. No comerás la carne ni tocarás el cadáver de estos animales. Y ese, por ejemplo, eso que dice ni tocarás el cadáver de estos animales es una característica que no veo en otros animales, que te dice estos no los puedes comer, más sí puedes tocar el cadáver de los animales, y se me hace como un nivel de impureza todavía mayor en estos animales. Fíjate que hay una explicación ahí que dice Rashi, el comentarista francés, explica que tenía que ver con el servicio también en el templo, ¿eh?
Eso opina él, Ujú. pero también se me hizo a mí raro, busqué algún comentario y nada más decía que ellos estaba prohibido que tocaran sus cadáveres, que ellos podían tocar los cadáveres de los animales puros, pero no el de los impuros. El de tocar a los animales impuros los inhabilitaba para presentar su servicio en el templo. Mm, es que, por ejemplo, hay otros animales impuros que ahorita que sigamos leyendo vamos a Ah, ver que dice, no debes de comer su carne mm, y si tocas su cuerpo muerto, quedarás impuro hasta la noche. sí. O sea, te bañas y ya y al siguiente día ya se te quita esa impureza ritual, no es nada de que estés en una forma de pecado o algo, sino es impureza ritual para poder entrar al tabernáculo, por ejemplo. Este, y en otros animales nos dice eso, o sea, si llegas a tocar el cuerpo de esos animales, vas a estar impuro hasta la noche. Y hay otros, por ejemplo, como las hormigas o cosas más comunes, que ni siquiera dice que si tocas su cuerpo quedarías impuro, pero en ninguno otro animal, más que en esos cuatro en específico, dice no debes de tocar su cuerpo. Y eso me llama mucho Mm, la atención porque es un nivel como que más alto todavía de ya. impureza de animales muertos. Estamos hablando de un animal muerto, no quiere decir que, ay, mira el conejito, qué bonito, las orejas, cómo las mueven, no lo puedo tocar, no. O sea, vivos no pasa nada. Pues son como cualquier animalito y les gusta el cariño de la gente. Pero nos hace esa separación en esos cuatro animales en específico. Y luego nos va a empezar a hablar ahora sobre las cosas que viven en el agua. Ahí, por ejemplo, bueno, regresándome un poquito, entonces, ¿qué ya nos dijo Dios que no comemos y ejemplos de qué no comemos? No nos dice ejemplos de qué sí, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, la vaca, El cordero. la jirafa, la jirafa, nunca he visto carne de jirafa. Y tiene la pezuña hendida. Tiene la pezuña hendida y rumia. Wow. Aunque ha de ser muy complicado, ¿no? Conseguirla. Y quién sabe qué sepa. El cordero, el cabrito, pues todos esos tipos de animales, son los que son permitidos para comer. Y bueno, nos vamos a los animales que están en las aguas. Dice, de todas las cosas que viven en el agua, ustedes pueden comer estas. Cualquier cosa en el agua que tenga aletas y escamas. Y ahí pues también está sencillo, ¿no? Nos da igual dos señales físicas de todas las cosas que viven en el agua. O sea, no nos está diciendo de los peces, el que tenga aletas y escamas y todo lo demás te lo puedes comer, sino de todo lo que hay en el agua, si tiene aletas y escamas, bueno, te lo puedes comer. Si no tiene aletas y escamas, o sea, hace todos los mariscos, no te los puedes comer. Claro. Y, y pues ahí yo creo que poco a poco algunas personas van diciendo, nah, se me hace que mejor. Que esto ya está muy exagerado. Sí, ya me dijeron que el conejo y el puerco y el camello que tanto me gusta, que eso ya no me lo puedo comer. Y ahora todos los mariscos, nah, están locos. Mejor. Fíjate que hice un ejercicio el otro día con una amiga porque me dice, oye, eso de las leyes kosher se me hace súper complicado y súper drástico, ¿no? Y le digo, mira, le digo, está bien fácil. Le digo, antes de explicarte que por qué, qué tipo de animales y todo eso, le digo, quisiera que fueras bien objetiva, porque es una amiga, y al mismo tiempo, a aquellas personas que nos escuchan, me gustaría que fueran bien objetivos y decir, a ver, ¿por qué no como cucarachas, no? Y inmediatamente la gente oyó cucarachas y dijo, ay, no, porque guácala, ¿no? Pero si nos diéramos tiempo de pensar 10 minutos, ¿por qué nos da tanto asco la cucaracha? Fíjate qué interesante respuesta me dio ella. Me dijo, por su color. Le digo, bueno, entonces si la cucaracha fuera rosadita, ¿te la comerías? Porque pues sería más bonito, ¿no? El color rosa, mucha gente opina que es mejor que el café así feo negro, ¿no? Y lo me dice, no, fíjate que tampoco me la comería. Le digo, bueno, entonces el color no es la verdadera razón por la que no te comes a una cucaracha. Y me dice, bueno, dice, aunque existieran cucarachas rosadas, dice, fíjate que no me la comería porque tienen alas. Le dije, bueno, si le quitamos las alas, ¿te las comerías? No, tampoco me las comería. Y luego le digo, bueno, entonces, ¿cuál es la razón de fondo por la que no comerías cucarachas? Y me dice, ya sé por qué. Me dice, porque andan en el excremento y el desperdicio. Le digo, Mm, perfecto, le digo, tu respuesta me encanta y sobre todo porque fue en ese orden. Le digo,
pero de hecho sí comes cucarachas. Me dice, no, Gabo, yo jamás me he comido una cucaracha. Le digo, claro que te comes las cucarachas del mar, que por cierto son rosadas, pisan los desperdicios y los excrementos y las partes muertas de otros animales y no tienen alas, es el camarón. Y me dijo, no vuelvo a preguntarte por qué la comida kosher es mejor que el resto de la comida. ¿No? O Y sea, también el cerdo, ¿no? Es rosita, claro, ¿no? no Súper tiene alas, simpático. Y y pues camina también sobre su anda ahí en... excremento. Claro, o sea, ahí es cuando dices, hay una razón más importante de fondo, que por supuesto hay una razón física y parece haber una razón espiritual también, ¿no? Entonces, le digo, el tema con la comida es que te pone a pensar, ¿no? Sí, o sea, y te pone a investigar y te pone Claro, a pensar claro. y a tomar una decisión. ¿Qué es lo que más hacemos en nuestra vida? Comer, ¿no? Yo creo que es la actividad más recurrente que tenemos en nuestra vida. Comemos mínimo, bueno, Algunas algunas personas personas a lo dos. mejor una vez al día, o cada 2 días, muchas personas 2 o 3 veces al día, y pues es un ejercicio que estás haciendo muchas veces a la semana. Ok, voy a comer, tengo que distinguir entre lo puro y lo impuro, entre lo que Dios me dice que sí y lo que Dios me dice que no. Y pues es un ejercicio que te va fortaleciendo ese músculo de obediencia hacia Dios, que sí te sirve mucho el ponerte a investigar, a ver, dice que este animal no, y te pones a buscar y, ok, mira, veo que científicamente está comprobado que por esto y por esto y por esto y por esto no lo debo de comer, y así te puedes ir con la lista de todos los animales y te puedes convencer de una forma científica que no te hace bien, pero afrontémoslo, como somos los seres humanos. Bueno, sé que no me hace bien, pero bueno, de vez en cuando no pasa nada, ¿no? Y pues, aunque sabes que no te hace bien, como el cigarro y como muchas otras cosas que hay en el mundo, pues muchas veces decimos, bueno, uno no es ninguno, y pues ahí vamos, ¿no? Cosa contraria de decir, ok, lo voy a hacer porque Dios me lo está diciendo que lo haga. Dios me está diciendo, sí, esto no. Quiero hacerte caso, Dios, quiero agradarte, pues voy a hacer ese ejercicio todos los días que ya pues se te hace un estilo de vida realmente y pues te vas acostumbrando a que en muchas de las ocasiones que vas a ir a una fiesta o algo, pues tú llevas tu comida porque ya sabes que normalmente van a dar X o Y cosas y pues es una forma de estar día con día poniendo a prueba esa parte de ti que te va a estar diciendo, ándale, échate un camaroncito. Esa fuerza de voluntad que pues hay que ir fortaleciendo para que cuando lleguen las cosas más difíciles, que hay cosas muchísimo más difíciles y que son muy complicadas de quitarnos, pues al menos ya tengamos un poquito ejercitado ese musculito de obediencia, ¿no? Entonces, de las cosas que están de todos los animales que están en el agua, lo que tenga aletas y escamas, dice, pero cualquier cosa en los mares y ríos sin las dos, o sea, sin aletas y escamas, de todas las criaturas de agua pequeñas y de todas las criaturas vivientes en el agua, es cosa detestable para ustedes. Sí, estos serán detestables para ustedes. Ustedes no comerán su carne y ustedes detestarán sus cadáveres. Fíjate, dice detestarán sus cadáveres, mas no dice no los tocarán. ¿Te fijas? Dice, y Sí. cualquier cosa que carezca de aletas y escamas en las aguas es cosa detestable para ustedes. Las siguientes criaturas bueno, ahí ya termina la cuestión de lo que está en el mar y pues ahí es básicamente todos los mariscos quedan fuera del menú kosher, del menú de Levítico 11. Los peces hay algunos que tienen estas dos características, hay otros que no tienen estas dos características. Y pues normalmente los que tienen estas dos características, ¿qué comen? Pues comen algas, comen cosas vegetales y por lo general los que no tienen estas dos características o alguna de ellas nada más, pues son carroñeros y también comen carne, que también pasa eso hablando de los animales terrestres, ¿no? Claro, y que además el hecho de que puedas quitarle las escamas
elimina todas las bacterias que crecen sobre su piel, ¿no? Entonces tampoco te las comes. Sí, entonces Exacto. parece haber mucho más sentido, ¿no? Ahí, ese es el tipo de cosas que cuando nos ponemos a investigar dices, wow, o sea, de verdad el que creó al mundo y sabe, ¿no? Lo que creó. Ujú. Sí, desde luego. Pues imagínate, sin nada de tecnología, Sí, pues exacto, y nos cómo creemos conoce, mucho sí, por la tecnología y pues sí, obviamente que él no la necesita, ¿no? Pero ahí está, ahí está. Y te vas dando cuenta, como te digo, yo me acuerdo en mi proceso, pues me tomó un tiempo, hasta decidir, no, ya, voy a hacerle caso y voy a comer nada más lo que él me dice que puedo comer. Pues me costó algunos entrincados y algunas discusiones con ciertas personas, pero pues lo empecé a hacer, no es algo para ver así rápidamente, ya me siento mejor, ya soy más saludable, no, o sea, yo creo que es a muy largo plazo, este, y, y realmente después de que lo empecé a hacer, empecé a investigar sobre ciertos animales y pues a ver, órale, qué razón tiene Dios, ¿no? Por decirnos que no lo comamos, por todas estas explicaciones científicas que hay. Y después vamos a llegar en Levítico 11, versículo 13, las criaturas que están en el aire, o sea, todas las criaturas que vuelan. Aquí en las criaturas que vuelan, no nos da señales, o sea, no nos dice así como en los terrestres que tengan pezuña hendida y que rumean, y en el agua que tengan aletas y escamas. En las del aire no nos dice, no sé, que tenga una pata y un pico o algo así, ¿no? O sea, no nos da esa distinción. Y esto pues complica un poco las criaturas del aire. Dice, vamos a leer, las siguientes criaturas en el aire serán detestables para ustedes. O sea, si te fijas, empieza con lo que no puedes comer. Dice, no serán comidas, ellas son cosa detestable. Volvemos a fijarnos, ¿no? No serán comidas, son cosa detestable. No nos está diciendo y no puedes tocar su cadáver. Dice, el águila, el cóndor, el quebrantahuesos, el milano, ninguna especie de alfenaque, ninguna especie de cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, ninguna especie de gavilán, el búho, el muchuelo, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, ninguna especie de garza, la abubilla y murciélagos. O sea, ¿y qué tienen qué característica vemos en todos ellos? Pues que consumen ya sea sangre o comen carne, no son carroñeros. Todos ellos. Hay algunas especies que ni no sabemos a ciencia cierta qué son, pero son pues animales o aves que son muy parecidos a otro tipo de aves y por lo general digo la característica es que son carroñeros, comen carne, mm, pues a veces es carne que ya está en descomposición y que pues obviamente si nos comemos esas aves pues nos vamos a comer carne en esta sí, descomposición. exacto. Fíjate que el Talmud explica que hay aves que no estamos seguros de cuáles son. Vamos, hay algunos de la lista que no se sabe cuál es la traducción exacta o correcta. Pero el Talmud también nos explica que hay 4 características que comparten estos animales, ¿no? O al menos los animales que sí se sabe a ciencia cierta cuáles son. El primero es que no son aves de rapiña, ¿no? El segundo es que tienen espolón. El tercero es que tienen buche, ¿no? El buche es una cavidad en la que se guardan la comida de estas aves. Pero explican por ahí la biología que normalmente el buche es más desarrollado por las aves que comen granos que por las carroñeras, ¿no? Porque precisamente como la carroña normalmente es tejido que está en descomposición, pues realmente no hay necesidad de ablandar el, el- la carne, digamos. Pero en el caso de aquellas que comen granos, pues sí es necesario que ellas guarden ahí la comida en el buche para irlo consumiendo lentamente. Y por Mm, último, dice que otra característica de estas aves, dice el Talmud, que su estómago tiene una membrana inferior que se despega con mucha facilidad, ¿no? Entonces, pues sí, digo, todo gira alrededor del tema de que son aves que no son carroñeras, como bien decías tú ahorita,
y que es un organismo otra vez preparado por Dios, obviamente, ¿no? Que ya conoce cómo funciona su organismo y que dice, si vas a comer aves, esto es lo idóneo que comas. Sí, y bueno, ya tocamos las criaturas terrestres, las criaturas del agua, las criaturas del aire, las que vuelan. Y se mete ahorita un poco, bueno, dice, todas las criaturas de enjambre con alas que andan sobre las cuatro patas son cosas detestables para ustedes. ¿Qué serán estas? Las moscas, todo eso, ¿no? No, no, las moscas no. De hecho, las moscas sí no las podemos comer porque esas tienen 6 patas, no 4. Ah, pues buen provecho. Claro, pero ahí es la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, los insectos de los que normalmente decimos que no hay que comer, pues tienen más de 4 patas. Ujú, exactamente, sí. Dice, excepto que todas las criaturas de enjambre que andan sobre las cuatro patas, ustedes pueden comer aquellos que tienen coyunturas en las piernas arriba de sus patas que los permitan saltar sobre la tierra. Específicamente de estos puedes comer varias especies de langostas, no estamos hablando de las langostas del mar, sabemos que esas langostas del mar no tienen escamas ni aletas, son langostas de las que andan en la tierra, langostas, saltamontes, langostines y grillos, pues de esos hay muchos, ¿no? Por todos lados. Pero fuera de estos, todas las criaturas de enjambre que tienen cuatro patas, y añadiríamos o más, son cosa detestable para ustedes. Y luego nos va a hablar sobre leyes de impureza por tocar un animal impuro. Los siguientes los harán inmundos a ustedes. Cualquiera que toque el cadáver de ellos estará inmundo hasta la noche, y cualquiera que recoja alguna parte de su cadáver lavará sus ropas y estará inmundo hasta la noche. Todo animal que tiene pezuña hendida pero incompletamente dividida o que no rumíe es inmundo para ustedes. Cualquiera que los toque estará inmundo. Cualquier cosa que ande sobre sus garras, o sea, por ejemplo, los tigres, leones, perros, Los gatos, gatos, claro. entre todos los animales que andan sobre las cuatro patas es inmundo para ustedes. Cualquiera que toque su cadáver estará inmundo hasta la noche. O sea, igual, ¿no? Regresamos, ¿no? O sea, no es que los perros sean inmundos y, ay, no podemos tener perros porque los voy a estar tocando. No, aquí está hablando del cadáver del perro. Y no está diciendo que no lo puedes tocar, sino que obviamente si tienes una mascota, un perro, un gato y se muere, pues lo vas a tener que cargar, ¿no? Lo vas a tener que llevar a un veterinario o a algún otro lugar, este, y no te está diciendo y ya perdiste la salvación, ¿no? No, O sea, ni sino, te está diciendo que son seres inferiores y no son dignos de nosotros. No, no, simplemente es un tema ritual, ¿no? Porque de repente hay comentarios que dicen, es que ustedes odian a los animales y les dicen impuros. No, 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 no es que se odie al animal, no, es simplemente es una impureza ritual y ya. exactamente, o sea que si vamos a decir, el día de hoy yo tenía un perro y falleció y lo tuve que cargar, y yo estuviera viviendo en Jerusalén y existiera un templo, bueno, hasta que no anocheciera y no lavara mis vestiduras y anocheciera, no podría yo ir al templo. Ujú. Pasa el día y al siguiente día ya podría ir al templo. Y, Esa es y la luego impureza regresas ritual. y abrazas a tu perro otra vez, ¿no? Ajá. Pero no tiene nada que ver con salvación, con pecado, nada de eso, ¿no? Y pues obviamente no es odio a los animales para nada, al contrario. Dice, estos son inmundos para ustedes. Versículo 29. Los siguientes serán inmundos para ustedes entre todas las criaturas pequeñas que pululan sobre la tierra: la comadreja, el ratón, las diferentes especies de lagartos, el erizo, el cocodrilo de tierra, el escinco, el lagarto de arena y el camaleón. Ellos son cosas inmundas que se arrastran. Cualquiera que los toque cuando ellos estén muertos estará inmundo hasta la noche. Y si te fijas, aquí no está mencionando, por ejemplo, las moscas, los hormigas, todo eso que es algo muy común, ¿no? Porque imagínate, pues siempre estaríamos inmundos. Y me llama la atención, por ejemplo, como lo que comentamos hace rato, ¿no? O sea, de aquellos cuatro animales que dice, de estos son los únicos que dice específicamente, no debes de tocar el cadáver. Están a un nivel, yo así lo veo, ¿no? Están a un nivel más arriba de inmundicia que, por ejemplo, de una rata. Que aquí te dice, bueno, la rata sí la puedes tocar, pero vas a quedar inmunda hasta la noche. O sea, se me hace un poco impactante. Dice versículo 32, sobre cualquier cosa que ellos caigan cuando estén muertos será inmunda, o sea, ya hablando de los utensilios, las vasijas, cualquier cosa para comer que tenga agua,
pues el agua queda inmunda. O sea, por ejemplo, si caen en un pozo de agua, híjole, pues el agua, imagínate todas las bacterias que va a soltar en ese pozo de agua, ¿no? Entonces, pues daba la instrucción de que mejor tapes ese pozo porque pues va a quedar el agua inmunda, o no inmunda, sino pues va a quedar contaminada y después, pues no, yo me acuerdo de algunas películas que he visto de doctores que van a África y cómo la población va y tiene un pozo y es el único pozo que tienen y el siguiente está muy lejos, entonces hacen estudios. Por ejemplo, el doctor va, es doctor científico y va y hace estudios sobre el agua que están tomando y se da cuenta que de ahí está llegando una peste y está matando a la mayoría de la población. Y pues debe ser por este tipo de cosas, no digo, no es lo único que daña el agua, pues hay muchas otras cosas y sobre todo más en estos tiempos toda la contaminación que aventamos, pero pues nos está hablando sobre eso, o sea, sobre los microorganismos, sobre las bacterias que nos dejan sobre, imagínate que hay una rata y tienes un plato donde normalmente te gusta comerte tu cereal en la noche y la rata en la mañana te despiertas y chin, está muerta en ese plato. Nomás por pura curiosidad, ¿seguirías comiendo en ese plato? No, yo la verdad No creo, ¿verdad? Aunque lo laves, pues te daría un asco. Te daría el recuerdo. Sí. Entonces, pues nos da ahí ese tipo de instrucciones. Si, por ejemplo, cae un animal en un lugar donde hay una semilla, pues también ya esa semilla, y si en la semilla está con agua, esa semilla pues va a Sí, sí está impregnar húmeda, esos claro. microorganismos. Si la semilla Si está está seca, dice seca, pues que no hay problema. Y pues nos da ahí ese tipo de recomendaciones, básicamente. Yo así lo llamaría recomendaciones de cómo, qué sí, que no te va a afectar. Y luego en el versículo 41 dice, cualquier criatura que se arrastre sobre la tierra es cosa detestable, no se comerá. Cualquier cosa que se mueva sobre su estómago, ande sobre sus 4 o más patas, todas las criaturas que se arrastren sobre la tierra, ustedes no las comerán porque son cosa detestable. Las víboras, cien pies, reptiles, ¿no? Los cocodrilos. Y si ustedes no serán detestables con ninguna de estas criaturas que se arrastran o trepan, no se hagan inmundos con ellas, no se profanen a ustedes mismos con ellas, porque yo soy Dios, su Elohim, por lo tanto, dedíquense y sean santos, porque yo soy santo. Y eso yo creo que es el candado más grande que puedes tener, para todas las teologías que haya y que digan si sí o si no, esto ya aplica o esto no aplica. Para mí esto es lo que vale, ¿no? ¿Por qué tienes que hacer todo esto que te estoy leyendo? Porque yo soy Dios. Por lo tanto, sean santos porque yo soy santo. claro. Y si yo digo que esto te va a hacer limpio y te va a hacer santo, pues hazlo. Y, por ejemplo, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 16, Pedro está citando exactamente esto, ¿no? Ahí prácticamente acaba de pasar el incidente ese del sueño que tuvo, que le dijo a Pedro, mata y come, que no es, realmente si leemos el contexto, si leemos todo el capítulo en la carta, no está hablando de comida, sino de otra cosa muy diferente a comida, y le está dando a entender de una forma que él puede entender el mensaje de sobre los goim, los extranjeros, Los que gentiles, claro. los gentiles, que en esa época pues el pueblo judío pues les llamaban incluso perros, ¿no? Entonces le estaba tratando de dar a entender de una forma didáctica un mensaje, y vemos que donde después de que pasa todo esa historia, al final dice Pedro, ahora entiendo lo que me estaba queriendo explicar Dios. O sea, realmente nunca estuvo hablando de comida, y tan nunca está hablando de comida que pues Pedro ahí, ya después de que pasa ese incidente, en la primera de Pedro 1:16 dice, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Sí, esto obviamente Pedro estaba pensando en Levítico 11:44, ¿no? Cuando dice eso. Se me hizo interesante. Dice, porque yo soy Dios quien los sacó de la tierra de Egipto para ser su Elohim o su Dios. Por lo tanto, ustedes serán santos porque yo soy santo. Se los vuelve a repetir ahí en Levítico. Y a los últimos dos versículos dice,
el versículo 46, tal entonces es la ley referente a animales, criaturas que vuelan, todas las criaturas que se mueven en el agua y todas las criaturas que se arrastran sobre la tierra. Su propósito es distinguir, lo que leíamos al principio de este capítulo, entre lo inmundo y lo limpio, y entre las criaturas que se pueden comer y aquellas que no se pueden comer. Y ahí termina nuestra porción de esta semana. Claro que fíjate que aquellas personas que se han quedado a oír hasta el final de este audio, podremos estar de acuerdo en una cosa. Parece ser que estas leyes son bastante complicadas, ¿no? O sea, la primera vez que las ves así entras dices, híjole, ¿no? Alguien me dijo hace poquito, oye, ¿por qué no mejor cambias de religión? Esa religión está muy difícil. Me lo acaban de decir hoy, ¿eh? Sí, a mí también me dio mucha risa y me reí bastante. Pero, ¿qué es lo que nos está dando a entender Dios, no? ¿De qué manera ligamos este verso 47 del capítulo 11 con el capítulo 10, ¿no? Es decir, ¿por qué es tan importante que el sacerdote cuando va a ir al templo a ofrecer los sacrificios o cuando va a enseñar a la gente no esté ebrio, ¿no? ¿Cómo podríamos resumir? Para que distinga. Para que distinga, ¿no? Entonces, el mensaje de fondo que Dios nos está dando es, ¿te das cuenta cómo es tan difícil distinguir entre un animal puro y un animal impuro entre los animales? Imagínate que es mucho más difícil entre las personas. ¿Sí? Entonces, obviamente, tú dices, bueno, y entonces, ¿cómo distinguiría yo la pureza y la impureza dentro de las personas? Y la verdad es que, de alguna manera, Dios ya nos está dando las reglas, ¿no? Me llama mucho la atención que comentas, que dices, bueno, estos primeros 4 animales, el camello, la liebre, el conejo y el cerdo, pues no dice ahí que hasta cuándo seremos impuros. Y si hay una razón, Memo. Fíjate que hay ciertas características de estos 4 animales, ¿no? Habíamos dicho el tema de que rumen, es decir, que tengan este organismo que separa los nutrientes y eso. Y pues estos animales no lo hacen, ¿no? Sin embargo, si nos fijamos, los 3 primeros les falta la señal externa, es decir, no tienen la pezuña hendida, pero sí rumian, ¿verdad? ¿Qué pasa con el cuarto, Memo? Que no rumia, pero sí tiene la señal física. La señal física, entonces digamos que es kosher por fuera, podemos decir eso. Bueno, entonces lo que Dios nos está diciendo es, la pureza en el ser humano, sí, nunca debe ser aparentada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque como seres humanos, y más adelante en el libro de Deuteronomio nos va a decir, y al cerdo ténganle asco, ¿no? Y entonces tú dices, oye, ¿y por qué? Pues pobre cerdito, la verdad es que él no hizo nada, al contrario. Últimamente se han dado cuenta los científicos que tiene tanto parecido su organismo con el de nosotros que incluso están pensando en utilizar, por ejemplo, la piel del cerdo para apoyar a los quemados cuando tienen heridas graves por un fuego que hayan sufrido, o para producir ciertas hormonas o glándulas, etcétera. Entonces uno dice, bueno, pues la verdad es que el pobrecito cerdo no hizo nada, ¿cuál es el problema? Bueno, pues resulta que parece ser que lo que Dios nos quiere enseñar es que nuestra espiritualidad nunca debe ser aparentada. Y a mí me gustaría cerrar este tema con este último comentario. Más allá, hablando del tema de la humanidad, de la pureza humana, los rabinos conectan estos 4 animales con los 4 imperios que habría en el mundo, ¿no? Si analizamos la historia mundial, pues vamos a saber que el primer gran imperio fue Babilonia, luego viene el imperio medo-persa, los griegos y los romanos. Yo creo que si conectamos esto con lo que acabamos de decir, entonces tiene mucho más sentido esta enseñanza. Claro, sí. Y ahí pues tarea les dejamos. En este último versículo, el que nos dice esto es para que distingan entre lo inmundo y lo limpio, pues ahí les dejamos de tarea que lean Malaquías 3 y Ezequiel 44. En Malaquías 3:18, que el 18 es el último versículo de ese capítulo, y dice, y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Y si leen el contexto de Malaquías, yo creo que se van a dar una sorpresa. Y Ezequiel 44 en el versículo 3 dice, deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano y mostrarle cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. O sea, este mismo concepto que estamos viendo aquí en un tema tan
a lo mejor se podría ver superficial, que es la comida, lo vamos a ver en Malaquías y en Ezequiel y en algunos otros lados en la Biblia, aplicado a otras cosas mucho más complicadas o más profundas. Exacto. Entonces, ¿qué tan importante será entender este tema que puede ser algo tan fácil o tan difícil como tú quieres que sea? Pues yo creo que con eso cerramos. No sé si quieras decir algo más, Gabo, o si ya simplemente nos despedimos. Hombre, pues muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos escucha y que nos extrañó. Y yo quiero decirles que normalmente no tengo tanta oportunidad de revisar los comentarios que aparecen en la página de Buscando lo Escondido, pero pues sí, ¿no? De repente me doy mis escapadas a la página y pues sí agradecer a toda la gente que nos deja un comentario. Y muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares, como tú comentaste por ahí en algún post. Y pues también muchas gracias a ti, Memo, por la invitación y nos vemos la próxima semana. Claro, y muy seguramente vamos a recibir muchos comentarios en esta para allá diciéndonos, pues, esto ya no, que ya alguien vino y dijo que todo era limpio, pero pues también les aconsejo que lean, hablando en Mateo 15, de que lean todo el capítulo, no nada más lo que normalmente leen unos pequeños versículos, lean todo el capítulo para que vean de qué están hablando y sobre todo traten de entender el contexto histórico de qué estaba hablando Jesús con los fariseos, el lavamiento de manos, que es un rito, una ordenanza de hombre que fue impuesta pues por algunas personas, ¿no? Entonces los invito a que lean todo el capítulo de Mateo 15, a que lean todo el capítulo de Hechos 10, no se queden nada más en los versículos que les dicen. Lean todo el capítulo y a lo mejor les va a dar un poquito más de criterio o de perspectiva y yo creo que aunque tengan más criterio y perspectiva, si tú en tu corazón dices que esto ya no es, pues así va a seguir siendo, ¿no? Con eso nos despedimos, que tengan una bonita semana y pues qué gusto volver a estar con ustedes. Shabbat Shalom. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Tishbi, Eliyahu Hagiladi, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Tishbi, Eliyahu Hagiladi, Bimela Yavo Elenu Mashiach, Mashiach Mashiach, Mashiach,